del Consell Valencià de Transparència, a banda del prestigi reconegut en l'àmbit del dret públic o de l'administració pública. Crec important que aquest requisit que estableix la llei se complisca i dir-li que si s'ha sentit en aquests anys en l'exercici del càrrec en total independència per a dictar les resolucions que en el seu criteri eren les més adequades. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Navarro. Passem ara al torn de Partit Socialista. Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecerle, señora García Solís, su comparecencia y su disposición a continuar formando parte del Consejo. Su trayectoria como vocal desde 2019, su participación como ponente en numerosas resoluciones y su presencia en congresos internacionales de transparencia y gobierno abierto reflejan un compromiso sostenido con esta materia y un conocimiento profundo del funcionamiento del Consejo y de la normativa. Sabemos que defiende una visión pedagógica de la transparencia centrada en mejorar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones y en acompañar a los altos cargos y responsables públicos, que son los verdaderos sujetos obligados para fomentar una gestión más abierta y transparente. Compartimos esa idea. La transparencia no debe limitarse a publicar datos, sino a cambiar la cultura institucional y reforzar la rendición de cuentas. También lo ha abordado usted en su intervención y lo había puesto también en el currículum que nos aportó junto con la documentación de la comisión, y me gustaría preguntarle cómo imagina esa labor pedagógica. ¿Qué tipo de acciones cree que podrían impulsarse desde el Consejo para que los altos cargos interioricen las obligaciones de transparencia y mejoren la calidad de información pública? Pero también sabemos que para que ese trabajo sea efectivo, el Consejo necesita autonomía, pluralidad y medios suficientes. Nos preocupa en este sentido la modificación de la ley aprobada por el PP y Vox en 2024, que rebajó el consenso necesario para la elección de sus miembros. Pasar de una mayoría reforzada de 3/5 a una simple mayoría absoluta rompe el espíritu de equilibrio y pluralidad con el que se concibió este órgano durante el Botánic. A la luz de su experiencia dentro del Consejo, me gustaría conocer su opinión sobre cómo puede preservarse su independencia ante esta nueva realidad y cómo garantizar que las resoluciones del Consejo se cumplan realmente, evitando que queden en simples recomendaciones. En materia de publicidad activa, sabemos que las agendas institucionales se publican, pero con frecuencia de forma parcial o sin suficiente detalle. ¿Considera que deberían ofrecer más información más completa, por ejemplo, identificando personas o entidades con las que se reúnen los altos cargos para reforzar la confianza ciudadana y prevenir posibles conflictos de intereses? También quería preguntarle si considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los gastos públicos, no solo las grandes inversiones, sino también los de menor cuantía o los realizados mediante caja fija con el mismo nivel de transparencia. Y finalmente, aunque ya lo ha comentado en su intervención, creemos que debería dotarse de más recursos humanos y materiales y un poco pues, en la línea de mis compañeros y en qué puede concretar ese aumento de medios. Creemos en el Grupo Parlamentario Socialista que la transparencia no puede depender de las mayorías, sino de los principios democráticos y que este Consejo debe seguir siendo un espacio de rigor, de independencia y compromiso con la ciudadanía más allá de gobiernos y de coyunturas. Si finalmente resulta elegida, confiamos en que contribuya a consolidar este espíritu de pluralidad e imparcialidad que debería guiar siempre el Consejo Valenciano de Transparencia y que vele para que su labor siga siendo útil y creíble para la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, señora Borruey. Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Gutiérrez, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Señora García, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a estas Cortes. De manera inicial, agradecerle su presencia, su implicación al aceptarla, la propuesta para el nuevo cargo que ha estado ocupando durante estos años, como ha dicho. Y como comprenderá, y basados en su propia experiencia, en el paso por el órgano, creo que es de mucho valorar su contraposición de ideas. Su concepto inicial, cuando entró, y la situación actual en la que se encuentra el grado de cumplimiento de los objetivos del Consell de Transparencia al que usted, como digo, ha pertenecido en los últimos años. En primer lugar, me gustaría saber su valoración personal y concretamente en lo relacionado a eso, al cumplimiento real de las funciones, antes, incluso y después de la modificación introducida en el año 2022. Y se lo digo por lo siguiente. En vista de los datos de evolución del Consell de Transparencia en los últimos años, podríamos decir que ha habido un estancamiento en cuanto a su funcionalidad y premisa de actuación. Y no lo digo yo, lo dice el propio informe anual de cumplimiento del propio Consell, pero no del año 24. Ya en el año 22 se advertía de tal circunstancia.
En cuanto a datos de resoluciones, la del último año, la del año 2024, son equivalentes a las del 2021 después de años de ascenso en número de resoluciones. Además, se denota la reiterada queja por parte de sus miembros, hoy también, de la falta de medios económicos, que llevó incluso a la dimisión de alguno de ellos por no poder ejercer sus funciones, incluso antes de la entrada de la nueva ley. Pero que, en cambio, señora García, los informes dejan también cifras contradictorias, como las del propio 2024, donde parte importante de su presupuesto no se ejecutó, no hubo actividades, no hubo formación, y donde 271 reclamaciones presentadas no pudieron ser resueltas, sin que quede ningún informe pendiente sobre las mismas. Y no lo digo yo, lo dice el propio informe del Consell. Y, por lo tanto, alejando aún más lo que el Consell de Transparencia significa en cuanto a la atención al ciudadano, cercanía de la Administración y control, al fin y al cabo. Datos que yo creo que dejan en evidencia el desarrollo del propio órgano. Y ahí van las preguntas. En su caso, como ha dicho, entendía insuficientes los medios económicos y personales para el desarrollo de sus funciones. Pero usted ya estaba en el Consell de Transparencia en la tramitación de la nueva ley del año 2022 a propuesta de Compromís, socio del equipo de gobierno, y que digo yo que algo tenía que ver en el tema. Y en cuanto a la respuesta a dichas quejas, ¿cree que el Consell anterior puso todos los medios suficientes para el desarrollo de su propia ley o fue un tema de personas? Y para finalizar, abro comillas, ojalá llegue un momento en el que los parlamentos, las Cortes, no tengan que legislar sobre esta materia, porque entonces habremos llegado a las cuotas de un Estado democrático, que es lo que todos esperamos y lo que todos demandamos. Cierro comillas. Estas palabras, a las que me sumo, las dijo usted en su primera comparecencia aquí en estas Cortes. Por lo tanto, y a los hechos me remito, ¿cree que hacen falta nuevas caras para impulsar el real cumplimiento de las funciones del Consell? Muchas gracias. Espero sus respuestas. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señora García dispone de 5 minutos para intentar resumir toda la batería de cuestiones que se le han planteado. Sí, bueno, seremos generosos en cualquier caso. Bueno, de todas formas ha habido muchas preguntas, pero hay muchas que, aunque se han formulado de forma diferente, en definitiva son las mismas. Por un lado, veo que tienen mucho interés, y así tiene que ser, en hablar de los aspectos negativos de la trayectoria del Consejo y también de las modificaciones que ha establecido la ley. Entonces, yo voy a intentar resumirlo, y si me dejo algo en el tintero, pues me lo pueden preguntar, por supuesto. Vamos a ver. Las normas de transparencia son los pilares básicos de uno de los pilares básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Ya en el año 2009, el Convenio Tronso fue la primera norma de la Unión Europea que reconoció el derecho al acceso por parte de los ciudadanos a los documentos oficiales que estuvieran en poder de la Administración, sin importar la condición del solicitante ni los motivos. Todas las leyes de transparencia, como no puede ser de otra manera, y a pesar de que, bueno, tengo que decir que el Convenio Tronso entró en vigor en España el 1 de enero del 2024 y en el resto de países de la Unión fue ratificado en casi todos, vamos, a partir del año 2020, en España en el 2021, lo que quiero decir es que las bases de lo que debe ser la transparencia ya están establecidas en el convenio, en la Constitución española, en las leyes de transparencia. Por tanto, nosotros tenemos que atenernos a estas leyes. Las leyes de transparencia en España, y en concreto voy a hablar de la ley de la Comunidad Valenciana, es bastante pro-transparencia. Y eso lo dice la propia ley, no en el preámbulo, que carece de preámbulo, pero sí en el texto. Y establece unas novedades que yo creo que son importantes y que además creo que son fruto, ¿por qué no decirlo?, de la labor que ha venido realizando el Consejo de Transparencia. Es verdad que el problema está en el tiempo que se tarda en resolver los asuntos, pero tenemos que tener en cuenta que, como he dicho antes, hay dos personas en el Consejo, que son los asesores, el asesor y la jefa de la oficina técnica, que también hace funciones de asesoramiento, y en este momento 3 personas que no nos dedicamos en dedicación exclusiva a ello. Yo espero que con la reforma de esta ley, en la que va a haber 3 directores generales, 3 consejeros dedicados exclusivamente a las funciones del Consejo,
se puedan realizar muchas más labores. Una de ellas, y enlazo con lo que me ha preguntado la diputada de Compromís, sería la de la vigilancia de la publicidad activa, que es una de las novedades importantes que establece la ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las administraciones tienen obligación de publicar en sus portales web toda la información. Si esa información está publicada, es suficiente con que un ciudadano acceda mediante un clip sin necesidad de tener que volver a presentar o de tener que presentar una reclamación ante el Consejo, que va a tardar en resolverse como mínimo 3 meses. Por tanto, entiendo que ahí el Consejo tiene una labor importante que hasta la fecha no se ha podido realizar por la falta de medios. Otra novedad importante que establece el Consejo, la nueva ley, perdón, es el que haya una comparecencia de los ciudadanos para que entre el ciudadano que presenta la reclamación y la correspondiente administración pública se pueda llegar o bien a un acuerdo o bien exista una inmediatez en esa comparecencia, a modo de lo que ocurre en los juzgados, en los procedimientos ordinarios, en el contencioso administrativo, en el laboral. Y eso me parece muy importante. Lo que ocurre es que la ley dice que eso se tiene que desarrollar reglamentariamente. Por tanto, yo creo que los aspectos negativos vienen referidos a la falta de medios. Alguien me ha preguntado, creo que la diputada de Vox, ¿cuántas personas harían falta? Bueno, pues teniendo en cuenta que va a haber 3 directores a jornada completa y más los 2 técnicos que hay en este momento, quiero decir, el asesor y la jefa de la oficina, pues a lo mejor con 2 asesores más podría ser suficiente, pero bueno, esa es una cuestión que no se debe dejar cerrada, sino que en función de cómo vaya evolucionando la ley, la aplicación de la ley, y pues a lo mejor son necesarias más personas o no. Imaginemos que en un momento determinado las administraciones públicas cuelgan en sus portales de transparencia toda la información. Bueno, pues los ciudadanos realmente casi no tendrían que presentar ningún tipo de reclamación al Consejo, porque la verían ahí sin ningún problema. Sobre la tramitación de los expedientes sancionadores. Vaya finalizando el juzgado ya, pero bueno. Pues bueno, yo decir que uno de los aspectos negativos, por decir alguno, aparte de lo del tiempo en resolver, es que creo que la ley ha perdido la posibilidad de que el Consejo pueda iniciar, tramitar y resolver procedimientos sancionadores, porque solo puede pedir la incoación de un procedimiento sancionador, de manera que sigue siendo la administración incumplidora la que tiene la posibilidad de sancionarse. Pero a mí, y esto es una opinión totalmente personal, no me preocupa mucho, porque yo no soy de sancionar, pero creo que si se hace esta labor educativa, pedagógica, que yo pienso, y la manera de hacerla es mediante cursos de formación, publicidad para las personas, para los ciudadanos, y cursos de formación a los funcionarios. En cada corporación, en cada administración hay un departamento, un servicio que resuelve las reclamaciones de los ciudadanos sobre transparencia, las reclamaciones de acceso. Por tanto, si se da esa formación a los ciudadanos y también a los funcionarios, creo que haríamos un buen camino. Y creo que esa función sí que la pueden realizar tanto los consejeros, los nuevos consejeros, como también el personal de la oficina. Sí, sé que es complicado. Seguiría, pero si no tengo más tiempo, pues... Sí, hemos sido generosos, tenía 5 minutos y llevamos casi pues muchas gracias. Pero bueno, agradecemos su capacidad de síntesis y que haya intentado responder a todo. Muchas gracias, señora García. Gracias. Damos paso a la siguiente intervención. Damos tiempo primero. Gracias. Sí. Como saben, se modificó el orden del día inicial debido a un escrito que todos tienen conocimiento de renuncia de los candidatos o personas que habían presentado el Partido Socialista del País Valencià. Y por lo tanto pasamos al señor Eduardo Ruiz Navarro, que es el siguiente interviniente.
bueno, no cal recordar, está entonces el señor Ruiz también estaba presente y ha visto un poco la dinámica. Recuerdo 6 minutos, 3 y 5 finales, siendo un poco generosos porque sé que al final siempre hay cositas que quedan pendientes. Bueno, pues cuando usted quiera, dispone de 6 minutos. Muy bien, pues muchas gracias y con la venia del presidente. En primer lugar, lógicamente, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Vox la deferencia y la confianza de apostar por mí como candidato al Consejo de Transparencia y, por tanto, creo que, en fin, es un honor que voy a intentar, en la medida de lo posible, si saliera elegido, pues corresponder a todos ustedes de forma profesional. Me corresponde a mí en este turno de palabra defender mi candidatura al Consejo Valenciano de Transparencia y, lógicamente, defender también que tengo cualificación profesional para poder formar parte del mismo como vocal. En este sentido, defenderé mi currículum vitae y comenzaré explicando mi formación profesional, comenzando por mi carrera de Derecho, licenciado por la Universidad de Alicante, finalizando los estudios en el año 96 con menor medalla notable. Posteriormente realicé los cursos de doctorado, con la tesina obtuve el Diploma de Estudios Avanzados, el DEA, en materia de metodología, fuentes e instituciones jurídicas, con nota de sobresaliente 10. Y últimamente, en concreto este año, he realizado un curso de experto universitario con el convenio entre la UNED y el Centro de Estudios Jurídicos en materia de mecanismos adecuados de solución de controversias MASC, lo cual, digamos, entroncando con lo que ha comentado el anterior compareciente, pues tiene relación con una de las funciones nuevas que tiene el Consejo de Transparencia, regulada en el artículo 39.3, que es la función de mediación, que es una labor importantísima, nueva, que va a tener que desarrollar este Consejo de Transparencia. Por otra parte, en cuanto a esta experiencia profesional, bueno, pues en el año 96 me colegié como ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante y estuve colegiado durante un año. Posteriormente, mientras estudiaba también la oposición de letrado de justicia, pues aprobé la oposición. En septiembre del año 2002 me incorporé al Centro de Estudios Jurídicos y en febrero de 2003 me incorporé al primer destino en el Juzgado de San Vicente del Raspeig, juzgado mixto que lleva materia civil y materia penal. Como han podido comprobar del currículum, pues he tenido una variada, digamos, situación profesional en el ámbito de la justicia, pasando por juzgados mixtos, por juzgados de lo social, también por un juzgado de instrucción, en este caso en Elche, que estuve 7 años, y actualmente mi destino se encuentra en el juzgado de menores en Alicante. El Cuerpo Superior Jurídico del Letrado de Justicia, antes secretarios judiciales, es un cuerpo que, en mi opinión, cumple con una función muy importante en general para las administraciones públicas, que es el de carácter híbrido. Es decir, eso es un poco un cuerpo todoterreno que, digamos, aglutina, por una parte, la función quasi jurisdiccional, que es la de dictar resoluciones propias en procedimientos, y, por otra parte, la de ejercer la función de directivo público. El Cuerpo de Letrado de Justicia, antes secretarios judiciales, es de los pocos cuerpos que, por origen y por naturaleza, y desde que se aprueba la oposición, ejerce en cualquier destino al que se le envía al funcionario funciones directivas. El artículo 440 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente qué es el Cuerpo Superior Jurídico del Estado de Justicia, como un cuerpo único de carácter nacional que depende del Ministerio de Justicia, que dirige las oficinas judiciales, por tanto tiene vinculación directa con la administración pública en su condición directiva y que además ejerce sus funciones con el carácter de autoridad. Hemos de tener también en cuenta que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 456, otorga al Cuerpo de Letrado de Justicia competencias en materia de conciliación y mediación, como dice el artículo propio de la ley, que le son propias, ¿no? Es decir, en este caso, como bien se ha comentado también anteriormente, por ejemplo, la jurisdicción social es un ejemplo de cómo funciona la conciliación de una manera perfectamente enlazada con la función jurisdiccional. Además, el Cuerpo de Letrado de Justicia tiene vinculación con la transparencia en el sentido de que, por ejemplo, de acuerdo con lo que regula el Reglamento de Aspectos Accesorios del Consejo General del Poder Judicial del año 2005, tiene la competencia exclusiva de autorizar el acceso a las actuaciones judiciales para cualquier ciudadano que pueda tener interés en poder ver incluso libros del propio juzgado, ahora son informáticos, pero bueno, libros de juzgado, actuaciones y cualquier tipo de procedimiento en el que esté legitimado. Y, lógicamente, en justicia, además, el letrado se encarga de la estadística judicial como una labor de transparencia de cómo funciona el órgano judicial que, en este caso, contra su oficina, él dirige. Tengo experiencia también en la propia Administración Autonómica,
Fui director territorial de Justicia y Administraciones Públicas en el año 2007, durante 2 años, en Comisión de Servicios, y tuve, lógicamente, el honor y la experiencia de dirigir una oficina administrativa, en este caso de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, con carácter también de jefe de dicha oficina en el ámbito provincial. Fui diputado en el Congreso de los Diputados en la legislatura anterior y en dicha función, además, tuve la suerte o el honor de ser el titular, el portavoz de mi grupo parlamentario en la comisión equivalente a esta, que es la de lucha contra la corrupción y reformas institucionales y legislativas. Y, lógicamente, se ocupaba, como digo, en general de materias similares a las que tenemos aquí. Y también fui portavoz de la Comisión de Función Pública. Y luego, posteriormente, la última actuación que he realizado es la de, durante el año pasado, ser secretario autonómico de Justicia, que es, evidentemente, como saben ustedes perfectamente, es rango de viceconsejero, y dirigir la acción política de la consejería, digamos, bajo la dependencia de la consejera en materia de justicia. Y nada más, me quedo poco a su disposición para las preguntas que hayan realizado. Gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Tenemos el grupo parlamentario Vox. Señora Vega, gracias, presidente. Dispone de 3 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido a esta comisión, señor Ruiz. Para nosotros es un honor presentarle como candidato porque es evidente que el extenso currículum que ha presentado habla por sí solo y tiene usted las cualidades y cumple con los requisitos extensamente para pertenecer al Consejo de Transparencia, más incluso que algunos de los que le han precedido en dicho Consejo, ¿no? Se ha hecho hincapié por la anterior compareciente las necesidades que tiene el Consejo de Transparencia desde su creación, necesidades no solamente económicas, sino también materiales y de medios humanos. No le voy a preguntar cuántas personas cree que necesita la oficina, porque todavía no ha recalado en ella, por lo tanto, pero creo que sí que es indispensable saber su opinión sobre las necesidades que tiene el Consejo de Transparencia hoy en día. Y preguntarle, al amparo de la nueva ley que tramitamos en estas Cortes cuando está el Vox dentro del Gobierno de la Generalitat, qué debería cambiar en el Consejo de Transparencia y qué es lo que opina usted respecto al tema del control de la publicidad activa. Gracias. Muchas gracias, senyora Vega. Pel grup Compromís té la paraula el senyor Pla. Moltes gràcies, president. Senyor Ruiz, moltes gràcies per la seva exposició. Jo voldria fer-li una reflexió, a veure vostè què opina. Mire, la llei de transparència actual es va tramitar en l'anterior legislatura. Esta llei de transparència, en diversos canvis, que m'imagino que vostè coneixerà, però un dels temes fonamentals que van sorgir en la discussió d'aquesta llei va ser precisament el Consell de Transparència. El Consell de Transparència passava de 5 a 3 i s'establia la professionalització dels seus membres i la dedicació exclusiva i la consideració en càrrec, com a alt càrrec de la Generalitat i, per tant, com a directors generals. Precisament el grup que el proposo a vostè estava absolutament en contra d'esta estructura del Consell de Transparencia. El Consejo de Transparencia debería ser independiente. Esta ley no resuelve los problemas que tiene la ley anterior porque sigue dependiendo de un Consejo que debería ser plural, con prestigio e independiente. Clar, ara este grup que diu això diuen que modifiquen la llei, però modifiquen la llei no en aquests aspectes que estan en contra, sinó en la majoria per a triar-los a vostès, que passa de les 3/5 parts de les Corts a la majoria absoluta. Jo voldria preguntar-li si vostè creu que això és coherent. És a dir, jo estic en contra d'esta estructura del Consell de Transparència i quan jo governe no sols no la modifique, sinó que blinde la majoria per poder designar directament a qui jo vull. Vostè creu que això és compatible en la pluralitat? I més encara, vostè creu que és compatible en aquesta independència que es predicava, i ho dic amb absolutament tots els respectes, presentar al Consell de Transparència a una persona que mereix absolutament tots els respectes pel seu currículum, que ha sigut diputat, que ha sigut secretari autonòmic i que, per tant, té una vinculació absolutament directa amb un dels partits que el proposa? M'agradaria que
d'alguna manera, em diré si això és coherent. I ja li ho dic des del més absolut dels respectes al seu currículum. I després una altra cosa. M'agradaria que aprofundira en la llei estableix que l'experiència professional té que estar relacionada amb les matèries que tracta el Consell de Transparència, que fonamentalment són de dret públic. M'agradaria d'alguna manera que aprofundira en la vinculació del seu currículum en aquestes matèries de dret públic, perquè com ens ha comentat pel seu currículum o perquè jo he pogut veure pel que ha llegit, està més vinculat als temes de, en aquest cas, el dret civil, primera instància i instrucció, que són els coneixements que vostè té, o del dret penal. Senyor Pla. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Pla. Passem al torn del Partit Socialista. Senyor Angulo té la paraula. Gràcies, presidenta. Bon dia, senyor Ruiz. Li agraïm la seva compareixença i disposició per formar part del Consell Valencià de Transparència i Bon Govern. Vostè ha tingut càrrecs per part del Partit Popular i també ha sigut secretari autonòmic de Justícia per Vox. Tornant a la trajectòria professional al que ens ha fet referència i com a lletrat, posant en valor aquesta part professional, ens fa pensar que la seva professionalitat per aquest lloc al que es postula fa que conega bé l'estructura del sector públic i les obligacions que assumeixen els responsables públics davant de la ciutadania. La transparència no depèn solament dels seus coneixements ni qualitats professionals. La transparència es basa en la independència en la que s'exerceix. Li fem saber que estem en absolut desacord amb la modificació que es va fer en 2024 per als actuals partits que conformen el govern o li donen suport per canviar la majoria per escollir els membres del Consell, trencant aquest equilibri i consens per el que va néixer aquest òrgan des del Botànic. Al diari de sessions del 16 de febrer de 2022 de la Comissió, el portaveu del Partit Popular considera aquest òrgan com un xiringuito. Sabem ben bé també què és el que pensa Vox al respecte dels xiringuitos i vostè ara mateix és proposat per Vox. Per això li pregunte, creu vostè que amb aquesta reforma de 2024 on de manera unilateral PP i Vox poden escollir-lo a vostè es podria afectar la seva credibilitat professional de tota la seva trajectòria o fins i tot la percepció d'imparcialitat que ha de regir en les seues decisions, perquè ha de saber que és un retrocés important ja que no va comptar amb la majoria parlamentària que hauria de demanar del ple de les Corts. A més, havent sigut membre amb responsabilitats polítiques en diferents governs, pot vostè garantir que podrà actuar amb plena independència, fins i tot quan les seues resolucions puguen afectar, perjudicar o resultar incòmodes a algun dels partits que puguen aprovar aprovar la seva candidatura per a formar part d'aquest Consell? Estem veient també en els mitjans de comunicació que pensa la gent al carrer al respecte d'aquest govern. Considera vostè que les agendes institucionals dels alts càrrecs es publiquen amb el màxim detall i transparència? No considera vostè que haurien d'incloure informació més completa de les seues reunions, participants de les mateixes, despeses en dinars, amb la finalitat de reforçar aquesta confiança que el propi president ha perdut en la ciutadania? Per acabar, pensa vostè que la ciutadania té dret a conèixer també en què se gasta cada euro públic, inclosos també és de caixa fixa? Perquè nosaltres hem defensat sempre que la transparència no pertany a ningú. És un principi que deu protegir-se sempre i en tot moment sense pleitesia al govern que l'ha proposat i garantint independència. En tot cas, en quant a les decisions o resolucions que emanen de la seva responsabilitat si vostè és elegit. Volem confiar en que si finalment és elegit posarà per davant aquesta independència, rigor i compromís que s'espera d'este càrrec davant de la ciutadania per contribuir a enfortir aquesta institució en la que s'ha de treballar no per servir al poder, sinó per a la veritat. Gracias, señor Angulo. Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. Señor Gutiérrez, tiene 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Señor Ruiz, buenos días y bienvenido a la comparecencia por parte de nuestro grupo. De usted tiene que ser bien sabido, en su aceptación para el cargo que se le propone, el estado del Consell de Transparencia actualmente.
Según, como he dicho antes, el propio informe anual y desde 2021, estancado en cuanto al número de resoluciones y en este último informe de 2024 con 271 reclamaciones presentadas que no han podido ser resueltas y con un presupuesto no ejecutado al 100% a pesar de las propias quejas de sus miembros. Algo no halagüeño en sus resultados y lo sabe, y con mucho margen de mejora y lo sabe. Con elementos a introducir y no desarrollados anteriormente, como los temas de la propia eficiencia de la propia institución, su independencia idearia y, sobre todo, el cumplimiento de sus funciones reales. Un arduo trabajo por delante que confiamos que se lleve a cabo por un nuevo equipo que conforme dicho órgano. Esperamos mucho en cuanto a la recuperación de datos, mucho en cuanto a la libertad ideológica, mucho en cuanto al trato directo con el ciudadano, verdadero protagonista final para la confianza de los mismos en estas instituciones. Es por ello que la pregunta es obligada, en cuanto a su condición política y la confianza en su imparcialidad, tan necesaria, independientemente de los supuestos que lleguen a este órgano y que le preguntamos que entendemos no van a condicionar su labor. También le pregunto con los problemas de bloqueo de la elección de los miembros, que ya ha salido en esta comparecencia. ¿No piensa realmente que poder desbloquear una situación que lleva bloqueada en la elección de los miembros precisamente va a rescatar la resolución de todos esos expedientes por resolver y que ahora mismo parte de la oposición no quiere realizar? Con un currículum, el suyo, señor Ruiz, que denota una amplia experiencia profesional y política y de conocimiento de la administración pública, ahora ya con 3 consejeros a jornada completa, hemos oído temas de personal, también de, yo creo, la necesidad de agotar el presupuesto que efectivamente no se ha agotado en estos últimos años, y hemos oído también en esta comparecencia el tema del desarrollo de la mediación. Yo creo que muy importante. Entendemos que ante este nuevo reto le debemos preguntar cuáles serían a grandes rasgos su aportación a este órgano y alguna de sus medidas que podría aportar para el mejor desarrollo del Consell de Transparencia. Deseándole la mejor de las suertes, que lo será, por lo tanto, también para el resto de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, en caso de su elección, quedamos, por lo tanto, a expensas de sus anotaciones y sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Pasamos ahora a la última intervención por parte del señor Ruiz. Apelo a su capacidad de síntesis. Sé que es complicado, pero vamos a ver si somos capaces de ajustarnos lo máximo posible, aunque somos un poco generosos con el tiempo. Cuando usted quiera. Pues muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve, como me ha pedido el presidente. En fin, pues voy a ir contestando un poco a las cuestiones que me han planteado, aunque muchas son coincidentes. La señora portavoz de Vox, bueno, ¿qué necesita la oficina? Pues efectivamente, ¿qué necesita la oficina? Yo lógicamente no puedo decirlo ahora mismo, pero sí que puedo decirle que mi experiencia profesional me permite conocer si la oficina, en este caso mi experiencia es la judicial, tiene los medios adecuados para poder atender la carga de trabajo que le entra. Y por tanto, lógicamente, estoy en condiciones de poder, en la medida de lo posible, si soy nombrado como vocal, pues valorar la carga de trabajo que tiene el Consejo y el personal con que cuenta en la oficina, si es adecuado o no, tanto su perfil profesional como su número. Creo que, por tanto, tengo capacidad para poder valorar esa situación. ¿Qué debería cambiar? Pues bueno, lógicamente, mientras no se pueda realizar un análisis de cómo está el Consejo, pues lógicamente no puedo pronunciarme sobre este tema. Aunque también puedo decirles que tengo experiencia en mi trabajo profesional, en trabajo en órganos colegiados, por tanto, en deliberaciones, en repartir trabajo con compañeros, en ponencias, también en la dirección de oficinas públicas técnicas, y lógicamente pues todo ese conjunto de situaciones me permitiría valorar de una manera objetiva qué podríamos mejorar del Consejo. Al señor portavoz de Compromís, bueno, pues hay cosas con las que lógicamente no voy a poder dar una respuesta, porque entiendo que corresponden a ustedes como diputados valorar si corresponde o no al Pleno de las Cortes Valencianas modificar o no la mayoría cualificada para designar a los vocales del Consejo. Yo simplemente soy un candidato y me limito a cumplir lo que establece la ley. Por tanto, ustedes, el Parlamento valenciano, es el que tiene que determinar cuál es la mayoría necesaria para poder nombrar a los órganos técnicos, o en este caso el Consejo de Transparencia. Mi experiencia me va a permitir, señor portavoz, que le corrija, porque tengo mucha más experiencia en derecho público que en derecho privado, porque realmente mi primer destino fue un juzgado mixto, pero todos los demás
han sido juzgados vinculados al derecho social, al laboral, a la instrucción, al penal y actualmente al penal que es la ley de menores, que es derecho público. Por tanto, mi experiencia real en materia del derecho es derecho público más que privado. A la señora portavoz del Grupo Socialista, pues realmente la transparencia efectivamente es una condición imprescindible para que pueda funcionar un órgano como el Consejo también de Transparencia, que se ha de predicar no solamente a los diputados y a los altos cargos, sino a los miembros del Consejo. Yo, desde luego, siempre he demostrado profesionalidad en todo lo que he hecho en mi vida profesional también incluso los cargos que he ostentado en cargos institucionales electos como miembro del Congreso de los Diputados y luego como secretario autonómico, también cargo institucional. Es decir, yo no ostento ningún cargo orgánico en ningún partido político. Por tanto, soy independiente y soy un profesional y lo demostraré si soy elegido para el Consejo de Transparencia, que esa labor la puedo realizar con altura de miras y atendiendo los intereses generales. Respecto al señor portavoz del Partido Popular, pues creo que el órgano, lógicamente, se puede mejorar empezando en primer lugar por la oficina técnica para poder ejecutar un presupuesto. Lógicamente hay que contar con medios adecuados. Es verdad que es posible que, lógicamente, teniendo un jefe de servicio, un jefe de sección, un jefe de negociado y un asesor, parece que es lo que tiene ahora mismo el Consejo de Transparencia, puede no ser suficiente para atender todo lo que tiene que realizar, tanto la ejecución presupuestaria como también la tramitación de los expedientes. Quizá, lógicamente, una forma de iniciar o de impulsar el desatasco sería analizar la posibilidad de repartir de una forma equitativa y per cápita cada expediente que existe pendiente de resolución, asumiendo un periodo de plazo razonable entre los vocales para que se puedan resolver, lógicamente, en un trabajo ya intenso y exclusivo, y quizá, lógicamente, eso es lo que habría que ver una vez que el Consejo empiece a funcionar. Lo que sí que es cierto es que las reclamaciones al Consejo de Transparencia han aumentado casi un 14% o por 14 veces desde 2015 hasta la fecha actual, y eso, lógicamente, es mucho trabajo. Si los medios son los mismos, pues eso también ocurre en las oficinas judiciales, es decir, lógicamente, a más trabajo que entra, si se mantienen los medios con los que se cuentan, no hay capacidad de resolución. Se produce el atasco y, por tanto, no se puede sacar adelante con lo que hay. Y creo que la experiencia en materia de mediación y mis conocimientos pueden ayudar a que el Consejo inicie la implantación del modelo nuevo que establece la ley nueva del Consejo Valenciano de Transparencia y, por tanto, lógicamente, también impulsar un desarrollo reglamentario que permitiría dar cabida a esta nueva posibilidad que también contribuiría a desatascar los asuntos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Damos por concluida su intervención. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Y pasamos al siguiente. Tenemos el orden del día, que es la señora Sonia Margarita Barriga Alejandro, que se encuentra entre nosotros, por favor. Con tranquilidad. Bueno, pues le recuerdo, señora Barriga, que como no estaba presente, le recuerdo que dispone de 6 minutos iniciales. Después hay un turno de cada uno de los grupos parlamentarios de 3 minutos y después, para responder a las cuestiones que planteen, dispone de 5 minutos para responderlas. ¿De acuerdo? Sí, cuando usted quiera, dispone de 6 minutos. De acuerdo. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer estar aquí como una de las candidatas dentro de esta selección, y para mí es un honor el poderles exponer mi trayectoria profesional, que pues ha versado o ha ido muy ligada al ejercicio del derecho de los ciudadanos frente a la administración pública, y en ocasiones también desde la administración pública un intento de acercar y comunicar desde de la administración hacia la ciudadanía, y de forma recíproca el que existiera
una relación de mayor equilibrio entre ambas. Paso a exponer, pero en primer lugar sí quisiera decirles que realmente mi vocación siempre ha sido una vocación de servicio público, siempre la he tenido. Y bajo ese objetivo pues he detectado, como luego dejo para mi última intervención, he detectado algunas brechas en la comunicación entre la Administración y la ciudadanía que se pueden mejorar, a pesar de los esfuerzos que los ha habido, y muchos, por parte de la Administración. Pero siempre se puede mejorar algo más y yo pienso que debemos caminar en ese sentido. Soy licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, tengo también un máster, curso un máster de 300 horas de mediación, arbitraje y gestión de conflictos en Derecho Privado. Y bueno, pues pasando de forma directa por la premura de tiempo, ejercí desde enero de 1995 como abogada, en tanto casos privados como del turno de oficio, donde tuve el privilegio de poder entrar ya en contacto con colectivos muy vulnerables, que siempre me han preocupado mucho. De alguna forma, decirles que a partir de 2002, en septiembre, comienzo colaboraciones con distintas administraciones públicas. En concreto, aquí fue una sustitución de una compañera que estuvo de baja unos meses en la mancomunidad de los ayuntamientos Cuarta Aldaya, en el Centro de Servicios Sociales. Y ahí sí que pude entrar en atención directa a colectivos muy vulnerables, tanto en el área de mujer, en el área de familia y menores. A partir de ahí, interesándome mucho por lo que es la asistencia social a la ciudadanía, empecé a colaborar con la Consejería de Bienestar Social en diferentes asistencias técnicas. Ahí, concretamente, en el servicio de contratación de inversiones, fue tanto al principio con asistencias técnicas como posteriormente a través de la Fundación Fundar. Y estaba escrita la ejecución de programas de la Consejería de Bienestar Social. Había atasco y yo intenté, en la medida de lo posible, ayudar para poner al día pues, las bases de datos con respecto a la situación de los bienes muebles e inmuebles adscritos a la Consellería, seguimiento de expedientes administrativos en cuanto a cumplimiento deficiente o incumplimiento o cumplimiento parcial, etcétera. Y realmente cuando retomo, y además con mucha vocación, la asistencia hacia la ciudadanía, aunque no fuera de forma directa, fue a raíz de la Fundación Tolerancia Cero. Me contratan en enero del 2008 y ahí lo que hago realmente es crear proyectos para que donde no llegara la Administración, estábamos adscritos a Consejería de Bienestar Social, intentar llegar por todos los medios a ese colectivo que esta fundación trataba, que eran las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Realizaba planes anuales de formación, tanto para funcionarios, cursos especializados, para que de alguna manera pudieran cubrir las necesidades formativas que a lo mejor el IVAP no llegaba a terminar de completar. Y de alguna forma nosotros realizamos convocatorias de ayudas para que las mujeres víctimas de violencia tuvieran, por ejemplo, cubiertas ayudas de guardería, ayudas de actividades extraescolares, para que mientras sus hijos estuvieran cuidados ellas pudieran estar insertadas laboralmente y trabajar. Abogamos por dar ayudas a proyectos de inserción laboral para que ellas pudieran adquirir su autonomía económica, porque verdaderamente es lo que les podía acabar de reflotar, además de derivarlos a recursos de asistencia psicológica, como es lógico por la gravedad de la problemática que padecen. Decirles que en octubre de 2010 resulta ser que fue absorbida esta fundación por Favide, que era un recurso de atención directa de asistencia a víctimas de delito, donde yo me encuentro ahora como letrada, pero inicialmente no fue así. Empecé a trabajar, en servicios centrales de la Fundación, llevaba temas de patronato, tenía el honor de poder trabajar pues, con los altos cargos de la Generalitat que formaban parte en aquel momento en sucesivas legislaturas, en las que hay representación política en esta comisión a la que me dirijo, pues durante años, hasta que realizaba, por ejemplo, informes para preguntas parlamentarias, informes de cumplimiento de las obligaciones de la Fundación en su vida jurídica y, posteriormente, decir que a raíz de un ERE paso a ser letrada de la Oficina Provincial de Valencia en la Ciudad de la Justicia. Ahí nosotros somos un recurso de proximidad hacia la ciudadanía y tendemos puentes de comunicación entre la Administración de Justicia para ayudarles a ejercer sus derechos, porque parece
mentira, pero hay una revictimización secundaria bestial, institucional. Y nosotros somos un servicio gratuito para la ciudadanía, donde les asesoramos, les ayudamos en el control y seguimiento de casos en el sistema Biogen como punto de coordinación de órdenes de protección, les asesoramos sin coste alguno, les acompañamos en diligencias judiciales y de alguna manera le hacemos comprensible el lenguaje que hay en la Administración de Justicia que pues, es fácil que puedan no entender al serles un ámbito ajeno. La verdad es que ya casi he terminado el tiempo y sí que dejo para después, si me lo permiten, al margen de responder, darles algunas ideas que yo y algunos problemas que he detectado desde mi experiencia como trabajadora. Yo no soy nada más, soy trabajadora. Muchas gracias, señora Barriga. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Señora Vega. Gracias, presidente. Señora Barriga, bienvenida a esta Muchas comisión gracias. y como candidata al Consejo de Transparencia. Entiendo que conoce las necesidades que tiene actualmente y los problemas que tiene el Consejo de Transparencia. Se han reiterado los problemas no solamente económicos, sino también materiales y personales a la hora de asistir al Consejo, la cantidad de resoluciones que se han quedado sin resolver, valga la redundancia, y el incremento de solicitudes por parte de la ciudadanía al Consejo de Transparencia, que entendemos que esto va a ir increciendo, ya que la Administración Pública, pues hoy por hoy no tiene toda la transparencia, no presenta toda la transparencia que sería la debida, ¿no? Entonces, nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, nos gustaría saber esas necesidades que tiene la oficina, cómo se resolverían, cómo las resolvería usted, y al amparo de la Ley de Transparencia, como le he preguntado al resto de ponentes que aprobamos entre Vox y el Partido Popular hace un año, ¿qué debería cambiar en el Consejo de Transparencia? Gracias. Gracias, señora Vega. Passem al grup Compromís. Moltes gràcies. Senyora Navarro. Gràcies, president. Bueno, la veritat és que jo li dono l'enhorabona per el seu treball, per el seu currículum. La veritat és que se li veu la passió per l'atenció a la ciutadania, però el que no veig res és de les qüestions de transparència, que és el que ens ocupen. La veritat és que és un poc cridaner perquè vostè està així compareguent com a candidata a un Consell de Transparència que té unes funcions molt específiques i al respecte no hem sentit ni una paraula i de fet en el seu currículum tampoc trobem relació en la transparència, en les funcions que ha de desenvolupar per favor, el Consell de Transparència. En aquest sentit, en l'article 48 estan especificades i després en el 49 com a requisit s'estableix que les persones triades han de ser expertes en l'àmbit de les funcions del Consell Valencià de Transparència, de competència i prestigi reconeguts en l'àmbit del dret públic o de l'administració pública. Bé, doncs parlem de transparència i en aquest sentit m'agradaria saber, una qüestió clau també és l'exercici del càrrec en absoluta independència. Crec que això és molt important i per això n'hi havia una llei anterior modificada en la que s'establia una majoria qualificada buscant aquesta major independència i també la necessària pluralitat de l'òrgan. Jo la veritat és que repassant el que va afirmar el senyor Zaplana en l'any 2015, ell parlava molt de la necesidad de que el órgano fuera plural. Y es verdad que yo creo que los órganos, cuanto más plurales sean, más enriquecedores son, cuando estén hablando precisamente del Consejo de Transparencia, por el matiz de la ideología que cada uno puede representar. La posibilidad de que otras personas con otras ideologías también puedan enriquecer el trabajo. Doncs bé, m'agradaria saber què pensa al respecte d'aquesta necessària independència i de la pluralitat dels òrgans. I també en quant a les mesures que creu que s'han d'implementar per a garantir aquesta publicitat activa de la que parla la llei, que és una de les noves funcions que s'estableixen. Sí, per exemple, pensa que seria important que nosaltres, com a ciutadania, coneguérem l'agenda del president, no sols la del dia 29, sinó en general, o a què se destinen 12 milions d'euros que va donar la ciutadania i empreses privades per a donar una resposta, un exercici de solidaritat per a atendre a l'emergència patida per la dana. A on estan aquests 12 milions i a què s'han destinat? Per exemple, són qüestions clau que estan damunt la taula i són les que han de donar resposta en un Consell de Transparència, perquè això és la transparència, que puguem saber
on està el president i a què se destinen els diners públics. Gràcies. Gracias, señor Navarro. Damos paso al Partido Socialista. La señora Burway. Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecer a la señora Barriga Alejandro su comparecencia y su disposición a formar parte del Consejo Valenciano de Transparencia. Conocemos su trayectoria profesional con experiencia tanto en el ejercicio de la abogacía como en distintas áreas de la administración pública vinculadas a la justicia, la igualdad y la atención a las víctimas, sobre todo a las víctimas de violencia de género. Esta trayectoria le permite conocer las obligaciones que asumen los responsables públicos ante la ciudadanía. Pero, sin embargo, la transparencia no depende solo del conocimiento técnico, sino también de la independencia con la que se ejerce. Y por eso nos preocupa la modificación introducida por el PP y Vox en 2024, que sustituyó la mayoría reforzada de 3/5 por una simple mayoría absoluta para elegir a los miembros de este Consejo. Un cambio que, camuflado bajo el término de desbloqueo, busca romper el equilibrio y el consenso institucional con el que nació este órgano durante los gobiernos del Botànic. Donde no hay consenso, hay rodillo. Nos gustaría conocer su opinión sobre este punto. ¿Cree que esta reforma puede afectar a la credibilidad del Consejo o a la percepción de imparcialidad en sus decisiones? Sin esta mayoría parlamentaria cualificada, ¿garantiza usted que podrá actuar con plena independencia, incluso cuando sus resoluciones puedan afectar, perjudicar o resultar incómodas a quienes la propusieron? Por otro lado, para que la transparencia sea efectiva no basta con buenas intenciones, hacen falta medios. Yo sé que usted acaba de llegar. Se ha presentado ahora y no tiene experiencia, pero ¿qué medios conoce? Supongo que habrá estado un poco investigando. ¿Cree que tiene suficientes medios este Consejo de Transparencia para ejercer sus funciones? Y en materia de publicidad activa, aunque las agendas institucionales de los altos cargos se publican, a menudo lo hacen sin suficiente detalle. ¿Considera que deberían incluir información más completa sobre las reuniones, sus participantes o el objeto de los encuentros para reforzar la confianza ciudadana y prevenir reuniones y posibles conflictos de intereses? En estos días se ha hablado mucho del uso de dinero público para comidas o gastos institucionales. ¿No cree que los ciudadanos tienen derecho a saber con total claridad en qué se gasta cada euro público, también cuando se trata de importes pequeños o grandes o de gastos realizados mediante caja fija? Desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos defendido la transparencia, no pertenece a nadie, es un principio que debe protegerse frente a cualquier gobierno. Por eso confiamos en que, si finalmente resulta elegida, desempeñe su tarea con independencia, rigor y compromiso con la ciudadanía, contribuyendo a fortalecer una institución que no debe servir al poder, sino a la verdad y a la confianza pública. Gracias. Muchas gracias, señora Borway. Señor Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Popular, dispone de 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora Barriga. Primero que nada es darle las gracias por su paso al frente en mejorar las cosas, no solo por el aporte de su experiencia sobradamente demostrada, sino con un currículum más que extenso en formación, máster de mediación incluido en desarrollo de la ley y en aplicación del mismo a todos los niveles. Un paso adelante que, como digo, agradecemos y, sobre todo, agradece la ciudadanía cuando personas de la sociedad civil, como es su caso, se ponen a disposición de la Administración pública con lo que ello significa. En cuanto a realizar una aproximación real entre el ciudadano y la Administración dentro de ese proceso antagónico en el que nos sumergieron y que colocaban a nuestras instituciones en la lejanía, incluso en la desazón de las acciones de los gestores públicos. Recuperar ese mantra es pieza básica para los representantes aquí del Partido Popular. Eficiencia, transparencia e independencia real. Algunos hablan de independencia cuando han tenido que retirar exprés 3 propuestas políticas puras y duras para el Consejo de Transparencia. Hemos oído a lo largo de los distintos comparecientes temas que vamos a repetir, pero que me interesa que sepa. Concretamente, la confluencia clara por parte de aquellos que sí queremos mejorar las instituciones y su cercanía, de la necesidad de un impulso al órgano, un impulso que debe verse abordado desde el punto de vista funcional y resolutivo, mejorando los datos actuales y, por tanto, dando el servicio por el que realmente se creó. Un ente, el del Consell de Transparencia, que debe estar libre de tacha política, de intereses partidistas y, por lo tanto, desde la independencia idearia, un tema que no siempre ha sido así.
sin tacha política posible, señora Barriga, sin afiliación a partido alguno a lo largo de su vida profesional, y así lo constata su documentación, con un conocimiento de área más que demostrado y algo que entendemos desde el Partido Popular como muy importante, como es el contacto directo con el ciudadano en su dilatada experiencia profesional. Aún así, la pregunta es obligada. ¿Me puede confirmar usted, para interés de a quienes aquí representamos su condición de no pertenencia en la actualidad a ninguna formación política? Por otro lado, en su exposición queda demostrado también su compromiso ético y tendría trabajo. Los datos que se han ido dando de la necesidad de avance de las resoluciones y mejorar su ligereza en el tiempo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo como bases para el funcionamiento del órgano, algo que hasta el día de hoy no se ha demostrado. Es por eso que ahí va mi segunda pregunta. Sus proyectos o medidas para la mejora del Consejo de Transparencia, sobre todo en aquellos que incitan en la eficiencia del mismo o el desarrollo de servicios que se tienen que desarrollar en la ley, como la mediación. Y para finalizar, agradecerle nuevamente su predisposición y, en el caso de su elección, su esperada aportación profesional a la Administración pública. Esperamos sus respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señora Barriga dispone ahora de 5 minutos para intentar responder a las cuestiones que se le han planteado. Muchas gracias, presidente. Voy a intentar dar una respuesta un poco global porque son muchas las cuestiones, pero sí que creo que es capital afirmar que la transparencia es un valor que refleja, el mejor valor que refleja la sociedad que cree en la democracia, en un Estado social y democrático de derecho. Y la transparencia lo posibilita, pero yo creo que es una cuestión de enfoque. Pienso que el enfoque, tradicionalmente el enfoque de la transparencia ha sido el cumplimiento de deberes por parte de la Administración, y bajo mi modesto punto de vista creo que hay que cambiar el enfoque, hay que cambiarlo y situarlo en el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Es decir, por supuesto que con transparencia se cumplen deberes por parte de la Administración, deberes que son necesarios cumplir, pero también se favorece el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque tiene derecho a una información, a obtener una información pública, a tratarla, a tenerla comprensible, a poderla en un momento dado reutilizar. Pero no solo a eso, tiene derecho a que no haya abusos de poder, a que en un momento dado no haya corruptelas, a que en un momento dado todo ello repercuta en acciones que den calidad institucional, y a eso tiene derecho la ciudadanía. Yo considero que a través de los protocolos de transparencia son una seña de identidad de todo esto, y a mi modesto entender, cambiando el enfoque, mejorándolo, por supuesto, teniendo en cuenta que se ha hecho lo que se ha ido pudiendo hacer en las diferentes legislaturas. Yo ahí no voy a entrar, porque además no tengo ninguna adscripción política. Yo hablo de trabajar y cambiar el enfoque. El enfoque ha de estar en el ciudadano, la ciudadanía ha de ser protagonista de la información que recibe y protagonista de alguna manera, el ejercicio de los derechos que favorecen a la calidad institucional. Yo abogo porque hubiera protocolos de transparencia en todos los departamentos del Consejo, en todos. De esta forma tendría muy claro el ciudadano cómo ejercitar sus derechos con la Administración, entendería, al modo parecido a como sucede en nuestro servicio, por ejemplo, puedo decir que nosotros tendemos ese puente de comunicación, y creo que sería muy bueno la creación de servicios de atención a la ciudadanía por parte de todos los departamentos del Consejo. Se trata de que haya relaciones de equilibrio entre la Administración y la ciudadanía, que haya comunicación y ejercicio de derechos. Con eso ganamos como sociedad. Por supuesto que hay que publicitar todo lo que sean actos públicos y con quién se mantienen las reuniones y en qué se emplea el dinero. Claro que sí, el ciudadano tiene derecho a saber todo eso, pero también tiene derecho a una calidad institucional, a que se le preste atención, a que se sienta el protagonista de la información que recibe. Y yo creo que desde ese punto de vista, a través del Servicio de Asistencia a la Ciudadanía se podría ayudar mucho a esto. Evitaríamos conflictos, porque si hay mejor comunicación, hay mejor entendimiento. Por otra parte, creo que sería bueno echar mano de la mediación. La mediación administrativa, ahora precisamente con la ley de eficiencia que ha sacado el Gobierno, la ley de eficiencia de 1 de enero de 2025, donde precisamente
en la disposición final 31ª favorece el que se practique estas soluciones alternativas para luego, en 2 años después de la entrada en vigor, se plantee un proyecto de ley y se tengan en cuenta esas prácticas. El Consejo Valenciano de Transparencia, si aplica esa mediación, claro que sí que va a poder aportar cosas. Y es más, cuando hay una ley de mediación administrativa, porque la competencia es exclusiva de organización por parte del Estado en esta materia, sí que sería bueno que se instaurara una ley de mediación y, por supuesto, aquí que hubiera servicios de mediación en todos los departamentos, del mismo modo que decía, servicios de asistencia a la ciudadanía. La ciudadanía debe ser protagonista y la transparencia, bueno, hace mejor la administración, creo que hace mejor a la sociedad y creo que es necesaria que esté presente en todo. Y podría decir también que a lo mejor el enfoque de la publicidad activa que se da podría ser algo más clara. Realizar dentro del portal de transparencia canales donde la gente tenga claro dónde formular sus reclamaciones, dónde en un momento dado formular propuestas. Canales en los que tenga la posibilidad de acceder a protocolos de actuación en situaciones de emergencia, protocolos de actuación para colectivos vulnerables que experimenten determinadas circunstancias que les hagan de una mayor vulnerabilidad. Y creo que la transparencia es un valor transversal que ayuda a todo esto y que expresa en la sociedad democrática, expresa cómo se quiere relacionar la ciudadanía con el Estado, que sería la transparencia a ese nivel, cómo se quiere relacionar con la administración y cómo se quiere relacionar como usuario, como contratista, cómo se puede mejorar ese tipo de relaciones, que haya mejora en cuanto a las relaciones de equilibrio, y considero que si se mejora la comunicación se mejora mucho. Por supuesto que la mediación puede desatascar la actividad siempre y cuando, claro está, es un procedimiento voluntario y más medios, porque considero que ha habido un incremento muy importante y que es necesario aportar los medios adecuados para que de forma realista y con todo el esfuerzo y con todo el trabajo intentar desatascar. Se ha hecho en la medida de lo que se ha podido anteriormente con los medios que se tenían, pero que hay que intentar ampliar presupuesto y de alguna manera implementar el equipo adecuado para también practicar la mediación. Ya termina. Simplemente decirles por mi parte que, bueno, si consideran, les agradezco muchísimo que me hayan permitido el exponer cómo lo veo yo. Y decirles también que en el caso, yo lo único que ofrecería como candidata, ya saben cómo pienso, de una forma muy sucinta, pero sí que les diría que yo lo que ofrezco es mi esfuerzo, mi trabajo y ganas de acercar la administración a la ciudadanía, porque creo que desde ese punto de vista las cosas mejorarán y mucho. No es un trabajo de 2 días, desde la administración autonómica se puede ser un modelo para las administraciones municipales y creo que es muy importante que a través de las federaciones de municipios pudiéramos extender este tipo de prácticas y con eso pues trataremos como sociedad. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Barriga. Sé que es complicado. Sí. Sé que es complicado el resumir, pero bueno, le agradezco el esfuerzo de síntesis. Bueno, si les parece, llevamos 3 comparecencias, hacemos 5 minutos de receso y continuamos.
Generosos en los tiempos y en el receso también. Bueno, vinga, reprenem la última compareixença. Le damos la bienvenida a Vicente Fernández, que ya es conocedor de esta casa, así que bienvenido de nuevo. No le voy a explicar la dinámica porque ha estado presente y sabe perfectamente el funcionamiento, así que dispone de 6 minutos. No tengo que darle, ¿verdad? Sí. Señor presidente, ilustrísimas señorías, buenos días a todos. Quiero empezar mi intervención, lógicamente, dando las gracias al Grupo Parlamentario Popular por haberme designado o propuesto como candidato a ser designado por estas Cortes como miembro del Consejo Valenciano de Transparencia. En segundo lugar, mostrarles a todos ustedes mi satisfacción por comparecer en la mañana de hoy en esta comisión, de la que, por cierto, la pasada legislatura formé parte. Debo decirles que siempre es un orgullo y un motivo de satisfacción y un honor comparecer en la casa de todos los valencianos. Procuraré no agotar mi tiempo ni agotar la paciencia de todos ustedes, en atención a que soy ya el último. Intentaré ser breve, conciso y, sobre todo, dado mi carácter, muy claro. Entrando ya en materia, sé que muchos de ustedes solo me conocen por mi breve paso por estas Cortes Valencianas como diputado en la anterior legislatura, primero por el Grupo de Ciudadanos y luego como diputado no adscrito, incluso miembro de esta comisión de coordinación cuando se aprobó la Ley de Transparencia. No se engañen, ese corto periodo de tiempo en política no debería hacer empañar ni olvidar mi trayectoria profesional demostrada como abogado durante más de 35 años. Opto, como saben, a la designación de un cargo que entiendo es eminentemente técnico y no político. Debe ser un cargo, por tanto, independiente de cualquier ideología, credo o militancia. Solo desde esa independencia se consigue la imparcialidad, la objetividad, la honestidad y toda ausencia de arbitrariedad al servicio de los intereses generales. No soy ya político. Es más, cuando salí de estas Cortes me prometí no volver más a la política. No soy militante de ningún partido ni pienso seriamente que vuelva a serlo nunca más. No debo nada a nadie ni quiero deberlo. Durante mi vida profesional desarrollada durante más de 3 décadas he procurado no darme a ningún tipo de componendas en perjuicio de ningún cliente, ni ninguna administración en la que haya trabajado, ni ninguna empresa. Solo servir a los intereses de los clientes y justiciables que me contrataban, sea quien sea cada uno de ellos. Esto, más que un mérito mío, debo decir que es un mérito de la profesión, y don Jesús o doña Ana, que han ejercido, o doña Isaura, que creo que también ha ejercido la abogacía, deben saberlo perfectamente. Soy un profesional liberal y eso supone que por mi despacho pasan y han pasado gentes de todas las ideologías y de todos los credos, también políticos. A todos ellos he procurado siempre darles lo suyo, que era darles una respuesta jurídica y derecho a sus pretensiones. Mi carrera se ha construido sobre el firme cimiento de la profesionalidad y una convicción inalterable que las instituciones, tanto de la Administración central como las de nuestro autogobierno, deben ser instrumentos eficaces al servicio de la ciudadanía. La transparencia no es una opción. Debe ser la columna vertebral de nuestro sistema autonómico y el buen gobierno su manifestación práctica. El Consejo Valenciano de Transparencia, por su naturaleza, y también conviene recordarlo, por mandato expreso de la ley, debe ser un órgano independiente, sin sometimiento a ninguna voluntad política. Créanme que vengo con la única intención de servir al pueblo valenciano si finalmente soy nombrado, con profesionalidad, humildad, independencia y sin sometimiento a interés político alguno. Ese es el compromiso que quiero hacer en la mañana de hoy con todos ustedes y con el pueblo valenciano. Soy consciente de que el ruido de la calle a veces no deja oír, el ruido de estas paredes en este palacio no deja oír a veces el ruido de la calle, pero creo que todos somos conscientes de que la inmensa mayoría de los ciudadanos reclaman una administración cuanto más transparente, mejor. Es una demanda común y extensible a todos los ciudadanos con independencia de sus ideologías y de a quién voten. Y para ello resulta esencial la labor del Consell Valenciano. Señorías,
debemos ser todos conscientes de que nuestros ciudadanos ya nos creen. Y fíjese, hablo en política cuando ya no soy político. La corrupción política, las puertas giratorias, los elevados privilegios de la clase política, el que a un político se le permita lo que a un ciudadano se le deniega. Todo eso contribuye a una administración opaca. Una administración oscura, con despachos donde se toman decisiones al margen de la ciudadanía, son torres de marfil que deben ser derribadas o cuanto menos aireadas. Tienen de ahí la necesidad y mi compromiso de que mi trabajo como miembro del Consejo Valenciano de Transparencia sea fundamentalmente técnico, jurídico e independiente. No quiero aburrirles con mi currículum profesional, lo tienen ustedes a su disposición para hacerme las preguntas que ustedes consideren. Durante 35 años he servido a clientes particulares, pero también a administración de todo signo, y cuando digo de todo signo, sobre todo en atención a que ya soy mayor, del Partido Popular y del Partido Socialista. Durante años mi vida profesional, la normativa ha mejorado, sin duda ha mejorado. La protección de derechos constitucionales como la protección de datos ha ido mejorando. No es ajeno ni la legislación europea ni la voluntad de los ciudadanos que hemos plasmado 1000 veces a nuestros representantes públicos. También en materia de transparencia, como saben ustedes, no es un derecho esencial constitucional, pero que debería serlo. Estamos aún muy lejos de lo que sería un recorrido que nos acercara a niveles europeos. Hay que devolver a los ciudadanos esa confianza en poder disponer de toda la información pública, disponer de la necesaria transparencia y que esa información sea inteligible, que eso es muy importante. No se ha hablado en el día de hoy. La justicia lenta no es justicia y la transparencia lenta tampoco lo es, como decía doña Isaura. Tiene razón. Las resoluciones tardías no ayudan a la transparencia, pero debemos de ser todos muy conscientes que sea quien sea el que finalmente o los candidatos que ustedes decidan designar van a necesitar la ayuda de todos. Si ven ustedes la memoria del Consejo saliente, pues están pidiendo un auténtico grito de ayuda. Pero que si quieren, luego hablaremos. No quiero extenderme más y quedo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacerme. Gracias. Gracias, señor Fernández. Pasamos al turno de los grupos. Por el Grupo Parlamentario Vox, señora Vega. Gracias, presidente. Buenos días, señor Fernández. Bienvenido a su casa, a la que se presidió su casa. He tenido el honor de coincidir con usted la legislatura pasada. Y como diputado y miembro del Scorch y de esta comisión, usted participó en la aprobación de la anterior ley de transparencia y quería preguntarle respecto a esa ley y la nueva que se aprobó aquí hace escasamente 1 año y medio por parte de Vox y del Partido Popular, ¿qué cambiaría usted de esa ley para mejorar las necesidades que tiene el Consejo de Transparencia, parafraseando al anterior compareciente, para que evitar esos abusos de poder o esa corrupción a la que desgraciadamente los ciudadanos están más que acostumbrados porque es el pan nuestro de cada día, como digo, desgraciadamente? Y como conocedor que es usted de las necesidades que tiene el Consejo de Transparencia, ¿qué haría usted si fuera designado miembro para evitar que esas resoluciones tardías no lo fueran y que, como ha dicho, la transparencia de verdad sea transparencia y se resuelva en tiempo y forma y no a los 8 o 9 meses de las solicitudes como está sucediendo ahora? Gracias. Muchas gracias, senyora Vega. Per el grup Compromís, senyor Pla. Moltes gràcies, president, i moltes gràcies, senyor Fernández, i benvingut de nou també a sa casa. Vostè ha remarcat en el seu currículum, i també ara ho ha fet així, que vostè va ser diputat, cosa que tots coneguem, i va ser membre també d'esta comissió, precisament quan es tramitava la llei de transparència, no? Es parla d'una nova llei de transparència, però la llei de transparència que tenim és la del 22, en algunes modificacions. Jo no sé si recorda vostè els debats que teníem en aquesta comissió i que després teníem en el plenari, però un dels debats fonamentals era respecte de l'estructura precisament del Consell de Transparència, i també recordarà vostè que les discrepàncies eren fonamentalment que aquesta llei del 22
feia que en comptes de ser 5 membres ne foren 3, que tingueren dedicació exclusiva i que tingueren el rang d'alt càrrec de la Generalitat de director general. No? Les crítiques que es feien aleshores respecte d'aquesta estructura del Consell era literalment que el que es volia fer era un xiringuito per enxufar a gent i pagar els favors polítics, que no reflectia la pluralitat perquè eren 3 i no 5 i per tant això, que era un despilfarro perquè donar-los el càrrec de directors generals, que era una corretja de transmissió dels partits polítics, però després, en les modificacions que han hagut, això s'ha deixat. L'únic que s'ha canviat d'això és el quòrum per a triar als membres del Consell de Transparència. I jo li pregunto també, a la vista que s'ha preguntat, què modificaria vostè? Vostè creu que aquestes modificacions faran, aquestes modificacions en quant a que puga ser una majoria absoluta i no una majoria qualificada el que tria el Consell de Transparència, faran que la ciutadania perceba el Consell de Transparència com a plural, com a independent, com a que no és un corretja de transmissió dels partits polítics i com a que no és un, entre cometes, perquè és una paraula que es gasta molt, encara que a mi no m'agrada gens, xiringuito dels partits polítics per col·locar a gent i pagar favors polítics. I què faria vostè per a que aquesta imatge no es transmetera a la ciutadania? I després, per últim, vostè creu que la seva tasca en el Consell de Transparència farà que, per exemple, els grups polítics no hagin d'anar tant al contenciós administratiu per a que se'ns lliure la documentació que reclamem del Consell de la Generalitat Valenciana? Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Pla. Passem ara al torn del Partit Socialista. Senyor Ángulo, té la paraula. Gràcies, presidenta. Senyor Fernández, li agraïm la seva compareixença i la disposició a tornar per intentar formar part del Consell Valencià de Transparència i de bon govern. Vostè que és advocat i que ha treballat en l'administració local amb assessorament per a procediments, per a garantir l'accés al ciutadà a la informació pública o també ha treballat en el compliment de la normativa de protecció de dades, sent diputat autonòmic en l'anterior legislatura per Ciudadanos i ara proposat per el Partit Popular, entenent que en aquest afany d'intentar arrapar i retornar el màxim de vots fugats d'un govern en caïda lliure, vostès, quan era Ciudadanos, suposo que consideraria que en este Parlament es deien que este òrgan era un xiringuito. En el diari de sessions de part de la participació de la llei en la comissió de 16 de febrer de 2022, tant aleshores la seva portaveu de Ciudadanos, Mamen Pérez Navarro, com el del Partit Popular, Fernando Pastor, literalment digueren que això no era més que un altre xiringuito per a que 3 persones del Botànic cobraren. Per què no ho canviaren en la modificació de la llei de transparència? I no és que no ho canviaren, sinó que ara no cal ni 3/5 parts de la majoria i solament amb el PP i Vox van anomenar, entenc que a vostè, si és que resulta escollit, per a lo que dia la senyora Mamen, per a cobrar del xiringuito. Veiem que també és expert en gestió de mútues, en qüestions socials o de vivenda. No sabem de cert què pot aportar també aquesta vessant a la transparència i a la que la llei diu expressament que el currículum ha d'estar relacionat amb matèries de transparència. No obstant això, entenem que postulant-se en aquest lloc haurà fet el màxim per conèixer l'estructura del sector públic i de les obligacions que s'assumeixen com a responsables públics davant de la ciutadania. El més important del lloc al que aspira, i també ho ha dit vostè, és la transparència i que no ha d'anar vinculada en absolut ni als coneixements, perquè la transparència realment es basa en la independència en la que s'exerceix el càrrec. Com en l'anterior intervenció que s'ha fet, li hem fet saber que el nostre grup està en absolut desacord en aquesta modificació per a que únicament siguin el PP i Vox que puguen escollir els membres del Consell, trencant aquest equilibri que enteníem que un Parlament com el valencià hauria de tindre per a qüestions d'esta rellevància. Per això li pregunte, creu vostè que amb aquesta reforma, on de forma unilateral el PP i Vox poden escollir-lo a vostè, sabent que qui presenta el càrrec i sabent que ha estat diputat dels Ciudadanos, pensa vostè que va afectar en la seva credibilitat o fins i tot en la percepció d'imparcialitat que s'ha de regir en les seues decisions?
Ha de saber que aquest canvi normatiu en l'elecció és un retrocés important perquè no comptarà amb aquesta majoria que tots esperàvem del ple de les Corts. Havent sigut diputat, i vostè ha insistit molt en la seva intervenció de que vol deslligar-se de qualsevol sigla política, insistix. Creu que va ser un hàndicap per a vostè garantir que podrà actuar amb plena independència, fins i tot quan les seues resolucions puguen afectar, perjudicar o ser incòmodes per a algun dels partits que puguen aprovar el que vostè forma part d'aquest Consell de Transparència. I per altra banda, les coses que estan passant ara mateix en el carrer, en el president Mazón, coneixent el que pensava Ciudadanos i se manifestava en els propis Corts, considera que les agendes institucionals i les càrregues públiques s'han de fer en el màxim de transparència, acaba en seguida. I no considera que, per exemple, que aquests 12 milions que han eixit als mitjans de comunicació que la Solidaritat Valenciana ha entregat a les Corts, és important que la ciutadania conega també on han anat destinats. Per a nosaltres la transparència és molt important en les institucions i confiem en que si vostè és elegit exercirà el càrrec de la forma més transparent i que siga realment una ferramenta per a la ciutadania per a conèixer què se fa a les institucions valencianes. Gràcies. Gràcies, senyor Angulo. Crec que estic sent suficientment generós en el temps, però bueno. Senyora Julià, pel grup parlamentari popular, disposa de 3 minuts i si vol alguna més ja veu. Jo parlo molt a pressa, no passa res. Damunt en l'aparato. Bé, bon dia, senyor Fernández, i moltes gràcies per comparèixer davant esta comissió, haver acceptat aquesta sol·licitud. La veritat és que porto tot el matí sentint diverses qüestions, moltes se reiteren, i la conclusió és el que diu en el meu poble, no? Consejos vendo que para mí no tengo. Bé, la realitat, m'agradaria fer-li dos preguntes molt concretes, senyor Fernández, en base sobretot als datos que s'extrauen d'aquesta memòria anual, l'última, de l'any 2024, del propi Consell de Transparència. Per una banda, tenint en compte la realitat, que és que el gros de les reclamacions prové de l'activitat relacionada amb la informació que haurien de proporcionar les administracions locals, sobretot les administracions locals, i això són les xifres que arroja la pròpia memòria. En aquest sentit, creu vostè que seria interessant i pot ser fins i tot prioritari que des del mateix Consell Valencià de Transparència se realitzaren accions concretes per a reforçar el compliment de la norma en les administracions públiques i al mateix temps augmentar aquest grau d'execució pressupostària? I per altra banda, senyor Fernández, segona pregunta, segons el sentit de les resolucions, també tenim que destacar que dins de l'àmbit de les administracions locals que estàvem parlant, vora el 28% de les resolucions directament se resolen per declaració de finalització per haver perdut la pèrdua sobrevinguda de l'objecte, és a dir, perquè l'administració complís i facilita la informació mentre dura la instrucció de la reclamació. En aquest sentit, també entenem que si seria per a vostè una solució d'eficiència crear algun tipus de semàfor, d'indicador sancionador, més enllà dels disposats en el propi article de la norma, del règim sancionador, de compliment, del grau de compliment per a aquelles administracions que són reincidents en aquestes pràctiques com a subjectes d'aquest tipus de resolucions, tratant precisament d'evitar aquesta duplicitat de treball per al Consell Valencià de Transparència i també una manera de poder desatascar aquestes resolucions pendents. La bona realitat és que dels datos, com dia de la pròpia memòria, senyor Fernández, portem tot el matí sentint uns grups parlamentaris, una majoria de grups parlamentaris de l'oposició, centrats en la prioritat de la publicitat activa. I més enllà d'això, dins de la publicitat activa, de l'agenda del president. No estan centrats ni en cobrir les places buides, ni en desbloquejar els nomenaments dels ens estatutaris, però clar, si partim de la base que per a ells complir el mandat constitucional de presentar proposta de pressupostos generals de l'Estat és una pèrdua de temps, doncs clar. I per altra banda, tampoc estan centrats en que siguin els ajuntaments qui són precisament qui més resolucions i qui més duplicitats generen. En aquestes xifres, i ja concluïs, damunt de la taula, la realitat és que la preocupació o les demandes de la ciutadania valenciana en matèria de publicitat activa suposen un 3,5% del total de les resolucions, 14.
14 de 390. Creu vostè que de deberes la transparència que més preocupa a la ciutadania valenciana és l'agenda del president? Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Julià. Eviten comentaris, per favor. Eviten comentaris. Señor Fernández, dispone de 5 minutos. Gracias. Intentaré darles respuestas a todos ustedes. Empezaré por la representante del Partido Socialista. Mire, mi compromiso profesional de independencia y de absolutamente desvinculación política lo he expresado en la mañana de hoy. No quiero reiterarlo, pero se lo reitero. Aclaración. Yo nunca dije que el Consejo Valenciano de Transparencia fuera un chiringuito. Cuando yo estuve en esta comisión ya no era ni siquiera afiliado a Ciudadanos. Lo que hizo Ciudadanos, bueno, pues habría de preguntárselo a ellos. No quiero hacer valoraciones políticas, pero sí que quiero responderle a usted, a la vez que a don Jesús, y confesarles que yo voté en contra de la propia ley. Yo voté en contra de la propia ley y se lo voy a aclarar. Voté en contra. Primera, porque en aquel momento yo no estaba haciendo un trabajo técnico en esta casa, sino político, y por lo tanto la coyuntura política no hay que confundirla con la imparcialidad profesional. Pero voté en contra no porque me parecieran chiringuitos, sino porque la veía corta. Veo la ley de transparencia valenciana corta. ¿Por qué la veo corta? Pues yo se lo voy a decir. Mire, el Consejo Valenciano de Transparencia no puede sancionar. No puede incoar procedimientos sancionadores, como se ha dicho esta mañana aquí. Puede proponerlos. Quien lo tiene que proponer es la Administración, y esa ley la crearon ustedes. Estamos en lo de siempre. Las leyes pueden ser buenas, y esta no es mala desde el punto de vista de transparencia, pero es poner al zorro vigilando a las gallinas. El Consejo Valenciano de Transparencia tendría que tener la posibilidad de poder incoar sanciones. Sanciones que, por otra parte, son muy cortas. Si ustedes la comparan con las del ISO, son irrisorias, de 100 a 1.000 euros. De 100 a 1.000 euros por no dar la información a los ciudadanos. A mí me parecía que no era adecuada. Pero sobre todo, y quiero también dar respuesta al Partido Popular, a nivel de publicidad activa se impone una serie de obligaciones fuertes al Consell, que me parece bien, pero se es muy laxo con las administraciones locales. Creo que es el artículo 10, remite a las administraciones locales en cuanto a publicidad activa a los artículos 6, 7 y 8 de la ley 19, de la ley estatal, de la ley 19 del 2013, que son muy laxas. Bueno, me pueden decir ustedes, es que un ayuntamiento no dispone de los medios, pero hay ayuntamientos grandes que sí, y los ayuntamientos pequeños también tienen menos actividad, y además tienen a la Diputación detrás. Deben de entender que eso era un buen motivo ya de entrada para decir, no, la ley debe ser cuestionada y modificada por esto. Es la primera institución de los administrados. Los primeros problemas en su vida pública o en su vida diaria se hacen en los ayuntamientos. ¿Por qué somos laxos con los ayuntamientos? Respecto a la modificación, que también me la han preguntado tanto el señor Pla como usted. Vamos a ver. Yo, por mi trayectoria profesional como abogado y por mi trayectoria política, soy partidario de los consensos. Yo debo decir que vivo bastante apartado de la política, pero leo la prensa. Y yo creo que si no se ha conseguido un consenso en el que la oposición haya sentado un miembro en el Consejo de Transparencia, que además los que proponían son políticos, no técnicos, pero si no se ha logrado, yo creo que es por los vetos a Vox. Yo no soy simpatizante de Vox, pero Vox tiene 300.000 votos. Poner vetos a Vox es ponerle votos a 300.000 valencianos. Y eso yo creo que es un error. Me van a pedir disculpar. Veo que es un error. Y es un error porque luego no serán 300.000 votos, a lo mejor son 1 millón. Y si excluimos a valencianos por su ideología, pues a lo mejor luego viene un tsunami que se nos lleva a todos y a las instituciones democráticas en las que yo sí que creo. No me gustarían votos ni a Vox ni tampoco a Compromís, y no soy nacionalista.
Genial, estupendo, ¿vale? Pero no tienen el turno de palabra. Pero lo digo con cariño. Yo creo que en el trato personal siempre lo hemos dicho, ¿vale? El Consejo Valenciano de Transparencia propuesto es un modelo como cualquier otro. El modelo de profesionalización es bueno, el modelo que había antes también me lo parece. En la medida en que ayuda a tener un contacto. Por lo tanto, yo nunca me he metido ni con el modelo propuesto en esta ley ni en la anterior del 2015. En cuanto a, la falta de transparencia, y eso quiero dejarlo claro, la ley es clara, señores. La publicidad y las peticiones de información se tienen que dar, salvo que una norma con rango de ley lo prohíba. Pero es que ustedes además son diputados y tienen derecho y pueden obtenerlo por los cauces finalizando, señor habituales. En cualquier caso, también sí que tengo que decir, tampoco me acaba de gustar que el Consejo Valenciano de Transparencia no tenga competencias en transparencia sobre los órganos estatutarios o sobre las Cortes. Yo sé que las Cortes pasan controles inmensos en su administración, pero los grupos no tanto. Señores, los grupos no tanto. Y poco decirle, creo que contestar a Ana Vega y para terminar y al Partido Popular. Primero hay que tomar posesión, si ustedes deciden designarme, ver las necesidades. Yo creo que la memoria es muy clara. Se está diciendo que por falta de medios no se puede cumplir la ley. Se está reconociendo que hay dejación de funciones, por ejemplo, en controlar la publicidad activa. Pero si no hay medios, ni yo ni nadie lo vamos a poder hacer. A mí mi compromiso profesional con todos ustedes Finalice ya, señor Fernández. Sí, y termino ya. Es que como dice la ley, que las resoluciones salían en el plazo de 3 meses, caray. ¿Qué menos? Y nada, gracias a todos ustedes. A ustedes ya no le he podido contestar, lo siento. Pues la ha cortado él. Gracias, señor Fernández. 1.44, que es lo 1.40, hemos pasado en la primera intervención. Ya, pero da igual. Bueno, en cualquier caso, se han sustanciado las comparecencias. El próximo paso será en el pleno correspondiente la elección de los representantes. Muchas gracias. Levantamos la sesión. Nosotros no te vamos a votar. Ya lo sé. Pero me va a dar igual. Ya. Ojo, me va a dar igual en el sentido de que... Pero sí que entras. Vamos a ver, me va a dar igual en el sentido de que te puedo asegurar que cuando he tenido que votar, soy votado. No, y yo te digo que no es por el voto. Es que lo que no se puede hacer es un chantaje. O sea, si tú quieres un